Gracias. Me hubiera a lo mejor gustado terminar con la carta a la iglesia en Filadelfia, pero el Señor sabe cómo ordenó las cartas y dejó al final la carta que escribe a la iglesia de la Odisea. Abre tu Biblia en Apocalipsis 3, verso 14, hasta el final de este capítulo, que es el 22. Traje mi Biblia paralela porque la voy a leer en la 60, pero a lo mejor después vamos a tocar algunos versículos en la nueva versión internacional, que da un énfasis o nos deja ver de una forma diferente a como lo presenta la 60. Y después de leerla, te invito a que oremos. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, una vez más nos acercamos a tu palabra, la abrimos. Y al abrirla no solo queremos abrir el libro, queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente. Creemos que en ella, Señor, tú nos hablas, nos das directrices, nos dices lo que te agrada y lo que te desagrada. Enséñanos a profundizar en ella, a extraer de ella lo que estaba en tu corazón, y si algo toca el nuestro, que haya arrepentimiento y cambio, para que tú seas glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta es la última carta. Estaba meditando que hace unas semanas que fui a Acueducto tocaba un tema acerca del divorcio, y yo les decía allá, por ejemplo, actualmente en nuestro país de cada 100 matrimonios se divorcian 44. En promedio duran 8 años. Y yo les decía ya, miren, si esas son las estadísticas, ¿saben qué gente va a llegar a la iglesia? Los divorciados. Porque la gran mayoría que tiene problemas viene a la iglesia. Entonces nos vamos a encontrar con una membresía de gente divorciada, con hijos que viven con uno solo de los padres, hijos de hogares destrozados. Entonces, ¿cómo nos preparamos para trabajar con esa gente? ¿Ustedes creen que el mundo de allá afuera no afecta a los que llegan aquí adentro? Por supuesto que sí. Ahora déjenme decirles, esta iglesia de la Odisea fue fundada alrededor del año 250, ¿sí?, por Antíoco II. Si tú tienes una Biblia católica, vete al libro de los Macabeos y vas a encontrar quién era Antíoco I, quién era Antíoco II. ¿Sí? Él fundó esta iglesia alrededor de ese año 250 a.C.
Y esta iglesia se caracterizaba porque era una iglesia que estaba ubicada en un punto estratégico, donde convergen las tres vías de comunicación más importantes de esa provincia. Y eso le daba como un estatus a la iglesia para que hubiese mucho comercio, transacciones financieras, ¿sí? Y por consecuencia, esa ciudad económicamente era muy rica. Para que me entiendas, lo voy a pasar al tiempo presente. Si esta iglesia donde estamos ubicados en la alcaldía Iztapalapa, en la colonia El Triunfo, estuviera en Las Lomas, ¿tú crees que eso influiría en la membresía de la iglesia? Por supuesto. Yo un día fui a una iglesia en Las Lomas. Si tú vienes bajando de Constituyentes o de Toluca y vas a entrar ya casi a Constituyentes, hay una calle que se llama Acueducto. Ahí fuimos a una reunión con el hermano Wade Myers y era una iglesia opulenta, una iglesia cristiana. Creo que hasta diezmaban en dólares. Y probablemente se reunía gente de esos rumbos, de Las Lomas, de allá de la Herradura y en fin. Hay otra iglesia ahí una iglesia bautista por el Metro Observatorio, que los cultos son bilingües. ¿Por qué? Porque hay mucha gente allá que es extranjera y habla. Digo, planteo esto, hermanos, porque miren, de acuerdo a cómo hemos vivido allá afuera, si no nos despojamos de todo eso, si no entendemos la gracia salvadora de nuestro Señor, eso va a seguir gobernando nuestras vidas. Esto le pasaba a esta iglesia en Laodicea. Fíjense, esta iglesia que fue fundada por Antíoco, Laodicea significa justicia o juicio del pueblo. Ese nombre se lo puso Antíoco en honor a su esposa, que así se llamaba, Laodicea. ¿Y sabes cómo lo recompensó su esposa? Envenenándolo. Así que fíjate con quién te casas, hermano. A veces vale más quedarse soltero, ¿no? Entonces, estaba ubicada a unos 65 kilómetros de la iglesia que ya estudiamos de Filadelfia. ¿Sí? Y se convirtió en un gran centro comercial. Algo que se realizaba ahí, se hicieron especialistas en fabricar lana, pero lana negra. Que dicen que para poder fabricar eso tenían que haber sido también buenos teñidores de la lana, porque no era fácil teñir lana en ese entonces. Y esta lana negra representaba como un estatus para la gente rica, usar ese tipo de lana de color negro. ¿Sí? Pero aparte desarrollaron una escuela de medicina, ¿sí?, de la cual también se jactaban, y se hicieron algunos de ellos especialistas en la escuela de medicina de los ojos. Había oculistas. Entre los más famosos eran Zeusis y Alejandro Filetes. Eran los médicos oculistas más, oftalmólogos más famosos de ahí. Y producían una especie de ungüento que ayudaba mucho con los problemas visuales de la gente. Les hacía como recuperar una visión más clara. Y entonces, dice Lolita, voy para allá. Y entonces todo eso hacía que la ciudad fuera una ciudad demasiado orgullosa de todo lo que tenía. Al grado tal que en el año 60 de nuestra era hubo un terremoto que prácticamente devastó la ciudad. Y como sucede en nuestra actualidad, cuando hay un lugar donde hay un terremoto y se destruye parte de la ciudad, vienen ayuda de otros países
para reconstruir esa ciudad, tanto en alimentos como en recursos, ¿sí? Y los reciben. Pero ¿saben qué hizo Laodicea cuando vino el terremoto? Ofrecieron ayuda. Y dijo, no, gracias, nosotros podemos. No necesitamos de su dinero. Somos tan autosuficientes, tenemos tantos recursos que nosotros vamos a reconstruir nuestra ciudad. Y lo hicieron. Y dentro de ese contexto que tenía la ciudad, de ahí nace una iglesia que probablemente la fundó Epafras. Es al que se le atribuye la fundación de la iglesia de Laodicea, un colaborador de Pablo. ¿Sí? Y entonces, ¿con quién creen que se fundó la iglesia en Laodicea? Con gente así, opulenta, rica. ¿No? Y saben que a veces es más difícil dejar a un lado lo que aprendimos que empezar a ser educados desde un principio. Cuesta más desaprender y aprender. Casi siempre nos arraigamos a todo lo que traemos como bagaje de todo lo que hemos acuñado durante toda nuestra vida. Y podemos sacar a relucir, ¿sí? Lo que hicimos, lo que vivimos, lo que logramos, y los tentamos a veces como trofeos, ¿no? Y no quiero decir que esté mal, está bien si te costó un esfuerzo. Generalmente quien termina una carrera siempre manda a enmarcar o a ponerlo en una placa de metal, su título, y lo cuelga en un lugar de su casa, y se ve y le costó esfuerzo, y está bien, siempre y cuando esto no te lleve a la soberbia. Y que reconozcas que si tienes una capacidad y pudiste terminar una carrera o conseguir algo, fue gracias a Dios. Todo se debe a la gracia de Dios. La capacidad que tú y yo podamos tener, nos las dio Él. Y entonces, más o menos es el contexto de la ciudad y de la iglesia, que no era diferente a cómo era la ciudad. Y entonces este mensaje, como los otros, el emisario de la carta es nuestro Señor Jesús. Él es el que está enviando la carta a la iglesia de Laodicea. Y como en las otras cartas, Él hace su presentación de quién es el que está enviando la carta. Y aquí lo hace de tres formas, o de tres formas se describe Jesús. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahora les va a decir esto. Ustedes saben lo que significa amén, ¿verdad? Pero a veces nos quedamos cortos nada más en nuestra definición de amén. Sí, así sea, es cierto, estamos de acuerdo, en fin. Pero el amén tiene una profundidad más. No nada más en eso que decimos, sí, amén. ¿Sí? Y ojalá cuando tú repites amén, sepas por qué estás diciendo amén. No nada más digas amén, amén, amén. Hay gente que no entiende y a todos dice amén, amén, amén. No. Tienes que saber por qué dices amén. Y el amén tiene que ver con lo que significa acerca de Cristo, que es aquel quien la revelación de Dios se dio en Cristo y en él haya su perfecta respuesta y su cumplimiento. Amén se deriva de algunos verbos como amán, que significa sustentar. O sea, como un soporte que da firmeza y seguridad a algo. Y de ese verbo también se forman varios vocablos. Amón, que significa arquitecto. Emuná, que significa fe y fidelidad. Emet significa verdad, seguridad. Obná significa columna. Abná significa educación. Amaná significa decreto, pacto, confirmado. Todo eso tiene que ver con el amén. Cuando tú vas a la segunda carta a los Corintios 15, verso
19, 20 del primer capítulo, si lo pueden poner. Pablo, que tiene un conocimiento profundo de lo que significa la palabra amén, nos va a hablar de quién es Cristo. ¿Sí? De lo que Él hace en el amén. Digamos, el amén significa firme, fiel, veraz. Y como adverbio, lo que decíamos, de cierto. De cierto, así sea. Así es. Si no lo encuentran, lo busco yo. Segunda carta a los Corintios, dice 19 del primer capítulo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, por Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. O sea, Cristo no es de doble ánimo, no te dice ahorita sí y al rato no. Él solo dice sí, ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. Gracias. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, digamos, nuestro Señor siempre está dispuesto a bendecirnos, a darnos lo mejor, a decir sí y a decir amén en función de cuando hacemos las cosas de acuerdo a su voluntad. Entonces se está presentando así Jesús como el amén. Pero además se presenta como el testigo fiel. Y verás que ya vimos en la otra carta a Filadelfia que Él es el Dios verdadero. Está incluido en este mismo vocablo amén el ser el testigo fiel y verdadero. ¿Sí? Digamos, como alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Jesús sabía lo que decía y solo hablaba lo que sabía. Pero además se presenta como el principio de la creación, no de lo creado. Porque de aquí se agarran a veces mucho los testigos. Gracias, hijo, aquí tengo, ya me pusieron. Gracias. Es que esta tos ya me duró algo así como 3 semanas, un mes. Uno ya cuando crece, hermanos, no se sana tan rápido. Y no se rían, no te rías, Diana. Porque como te veo, me vi. Como me ves, te verás. Ah, bueno. Está bien. Entonces se presenta también como el principio de la creación. ¿Sí? Les digo, a veces los testigos de Jehová dicen, ya ven, miren, Él fue el principio de la creación, fue creado. No, Él fue el creador de la creación. No que fue el primer creado. Cristo no fue el primer creado. Fue el que junto con el Padre creó todas las cosas, que es muy diferente. ¿Sí? El Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en el verso 3, nos dice quién es Jesús. Dice, todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el que creó todo. Y si hay alguna duda, en la epístola que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses, les va a decir lo mismo. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí?
Y esto lo tenemos que entender. Tú y yo fuimos creados por Él y para Él. No fuimos creados para hacer lo que nos plazca, para caminar como nosotros querramos, sino para agradarlo a Él. Tenemos que orar y decirle a Dios cuando le vamos a pedir: Señor, que encaje en tu perfecta voluntad, no en mis planes y deseos, en tu voluntad, aunque no me guste. Si eso es lo que tú quieres que yo haga, a lo que me someta, concédeme, Dios, doblegarme, negarme y hacer lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Entonces Él se convierte en el principio de la creación. Y después de que se presenta el Señor, no es como en las otras cartas que tiene algunas cosas que alabar a las otras iglesias. Como en esta iglesia no hay nada que alabar, absolutamente nada. Va a entrar directo el Señor a la reprensión. Y le dice: yo conozco tus obras. ¿Cuáles eran las obras de la iglesia de Laodicea? Dice: no eres ni frío ni caliente. Déjenme añadir un dato de la ciudad de Laodicea. A pesar de la opulencia en la que vivía, los recursos que tenían un problema. El suministro de agua potable era muy escaso en esa ciudad. Y llegaron a construir algunos acueductos para transportar agua de otros lugares a la ciudad. Nada más que esa agua que transportaban procedía de aguas termales, que cuando llegaba a la ciudad no llegaba ya caliente, pero tampoco llegaba fría, llegaba tibia. Y entonces el Señor está usando todo lo que esa ciudad podía comprender para explicarle a la iglesia que todo eso tiene que ver con ellos. Y les dice: conozco tus obras. Sí, lo que has hecho, a lo mejor acueductos y todo lo que haces, la forma en que has prosperado, que no tiene que ver nada conmigo. Dice: pero no eres frío ni caliente. No eres ni una cosa ni la otra. Y fíjense, el Señor les dice: ojalá, me gustaría, quisiera que fueras una de las dos, o frío o caliente. Como diciendo: tibio no me sirves para nada. Sé una cosa o sé la otra, pero no te mantengas en una tibieza. Defínete. Y miren, hermano, no sé a cuántos les ha pasado predicarle a una persona que no ha rendido su vida al Señor, pero cree que lleva una vida religiosa. Es muy difícil, porque se siente orgullosa de lo que ha logrado, de lo que está haciendo. A veces dice: no, pero si yo no soy malo, no le he hecho daño a nadie. Es más fácil que se convierta un asesino, un violador, alguien que su vida está en el hoyo, a que se convierta una de estas personas tibias. Porque no son capaces de reconocer su necesidad de Cristo. La primer bienaventuranza a ellos no les queda. ¿Cuál fue la primer bienaventuranza? Dijo el Señor: bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad del Señor. Mientras alguien no reconozca la necesidad que tiene de Cristo, nunca va a doblegar su vida al Señor. No, yo puedo. Y entonces, al estar en esta condición, ¿sí?, de no estar frío, totalmente alejado del Señor, es más difícil atraerlo. Por eso el Señor les dijo: miren, les dijo a los fariseos, que eran los tibios: delante de ustedes, en primer lugar, antes que ustedes lleguen al Señor, a Dios,
Van delante de ustedes las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Ellos son primero. No ustedes. ¿Se acuerdan del fariseo? Ahí en Lucas 18 que se pone a orar y al lado está un publicano. ¿Cómo oraba? La Biblia lo describe bien, dice, no oraba a Dios, oraba consigo mismo. Y se paraba en la plaza pública y dijo, gracias Dios, porque no soy como este, que estaba agachado, golpeándose el pecho. Yo ayuno, Señor, oro, diezmo, puras virtudes, pero no soy como este. Dice en la Escritura que el otro no era capaz ni de levantar la cabeza. Se golpeaba el pecho y le decía, Señor, sé propicio a mí. Y Jesús declara, les digo que este pecador salió justificado y no el otro. Fríos, pero también dice, ojalá fueras caliente. Y se lo está diciendo a la iglesia. Si ojalá fueras caliente, nadie se ponga el saco. ¿Te imaginas si en la iglesia todos fuéramos calientes? Yo oraba y le daba gracias a Dios en el tiempo de oración por nuestra hermana Mayra, sus hijas, sus nietos. Porque ellas dijeron de mutuo propio, hermanos, ¿nos dan chance de poner una cafetería? Nosotros ponemos de nuestra bolsa. ¿Saben a qué horas llegan? ¿Y a qué horas se van? Están calientes. Están sirviendo con todo su corazón, con todo su amor a la iglesia. ¿Se imaginan que todos tuvieran ese corazón? No, esta iglesia estaría floreciendo, hermanos. Ya no cabríamos aquí. Tendríamos que buscar más espacio. Tendríamos que detener a la gente. Aguántame. Ahorita veo, pero pastor, déjeme servir. A veces yo he pensado que hay muchos que hace años prometían que como pastores podíamos ver un potencial ministro, pero poco a poco se fueron apagando, se entibiaron. Y aquellas máquinas que funcionaban tan bien, ahora están arrojadas en un lote de chatarras inservibles. Pero prometían. ¿Qué les pasó? ¿Por qué se entibiaron? No se han ido. No se han ido de la iglesia. Permanecen con una religión, con tibieza. Dice, por eso les dice Cristo, ojalá seas una cosa o la otra. Si quieres mejor, déjame decirlo así, vete a Egipto. Vete a enlodar un poquito más para que cuando regreses convencido de que necesitas al Señor en todas las áreas de tu vida. Ojalá fueres una cosa o la otra. Y le amenaza al Señor, dice, pero por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué palabras tan fuertes? Dice la versión internacional, a lo mejor no lo dice tan fuerte, y por eso quise traer esta Biblia. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, dice aquí, estoy a punto de vomitarte de mi boca. O sea, todavía no lo ha hecho el Señor. ¿Sí? Porque para mí vomitar, que el Señor nos vomite de su boca, es quitarnos su gracia. Caer de su gracia, dejarnos a nuestra aventura, a nuestra suerte. Y hay de aquel
que es abandonado por el Señor. Dice en la Biblia, aquel que una vez que conoció la gracia, después de eso se vuelve atrás, más le hubiera valido no haber conocido al Señor. Duro, dice Pedro, más le hubiera valido no haber conocido al Señor que volverse atrás. Y por eso el Señor dice, estoy a punto de vomitarte, de desecharte. Está diciendo a la iglesia de Laodicea. Y mira, se lo dice a la iglesia, pero la iglesia estaba compuesta por individuos. O sea, se los estaba diciendo a cada uno de ellos. No a toda la iglesia, que sí a la iglesia, pero individualmente. Y yo creo que lo que hoy el Señor nos está diciendo, sí nos los dice a toda la iglesia aquí, pero individualmente a cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos en nuestra relación con el Señor? ¿Frío? ¿Caliente? ¿O tibio? Y entonces está usando palabras muy fuertes el Señor. Y fíjense, quien no ve su ceguera, ¿sí? Quien tiene un punto ciego, quien no conoce o reconoce una debilidad en lo que tiene, fíjense cómo opina, porque ahora el Señor, que conoce todas las cosas y conoce sus obras, les va a decir, mira, tú, iglesia de Laodicea, dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, de nada tengo necesidad. Pero el Señor le responde, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A mí me espantan estas palabras del Señor, me da temor. De que yo me crea una cosa y resulte que el Señor me ve de otra manera. Que yo crea que puedo venir bien vestido y me dice, tú eres un desnudo. Porque ellos se jactaban de su lana que hacían y de sus ropas finas y elegantes que vestían. Y creían que no tenían necesidad de nada, se enorgullecían de sus riquezas. Y desecharon la ayuda para reconstruir la ciudad. De todo eso se enorgullecían y creían. Y el Señor los describe en realidad cómo están en su interior. Dice, no, eres desventurado. Eres miserable. ¿Crees que eres rico? Eres pobre. ¿Crees que porque tienes una escuela de medicina y han hecho un ungüento para los ojos, que con eso ves bien? Dice, no, eres un ciego y estás desnudo. Muy fuertes las cosas. No se mencionan en esta carta, fíjense, herejías. No se mencionan contiendas o inmoralidades. Nada de eso. No hay nada escandaloso como en la iglesia de Corinto, donde un hombre tenía a la esposa de su papá como amante. ¿O has escuchado mencionar algo que está señalando así el Señor como un pecado escandaloso? Pero está mencionando algo peor: la tibieza en el corazón de los laudinenses. ¿Sí? Eso que es peor es un orgullo farisaico, un crudo materialismo en el que viven, una marcada indiferencia, una autosuficiencia arrogante y un engreimiento espiritual en el que están viviendo. Eso les está marcando el Señor. ¿Sí? No es lo uno ni lo otro. El apóstol Pablo, la vida de Pablo me encanta, porque él siempre fue caliente. Antes de conocer al Señor y después de conocerlo. Antes era un fariseo celoso de Dios y perseguía a los cristianos porque esa creía que era su misión. Y los arrastraba y los sacaba de sus casas
Pero cuando el Señor lo alcanza, sigue siendo el mismo Pablo ardiente, ¿sí? Que ahora va a trabajar para el Señor. No era una Agripa. ¿Se acuerdan cuando Pablo empieza a predicar al rey Agripa? Y está Agripa escuchando toda la disertación de Pablo, su conversión y todo lo que pasó ahí en el capítulo 26 de Hechos. Y de repente el rey le dice: Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Ay, un cachito más y me hubieras convencido. Ay, pero gracias a Dios que soy tibio. No me voy a convertir, Pablo. Era un tibio Agripa. Conocía de las cosas de Dios. Sabía. Pero nunca dio el paso. Ahí se quedó en la rayita. Pero Pablo me encanta. La iglesia de la Odisea se jactaba de no necesitar nada, pero Jesús les descubre su verdadera condición. Ahora, trayéndolo al presente, para nosotros, ¿nos podemos hacer las preguntas a nosotros mismos? ¿De qué nos jactamos? ¿Cuáles son nuestras riquezas? ¿Tu riqueza es material? Jesús dijo: no puedes servir a dos amos. No puedes servir a Dios y servir al Dios Mamón, el Dios del dinero. Porque odiarás a uno, servirás al otro; aborrecerás a uno, servirás al otro. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras riquezas? ¿En dónde está tu tesoro? Jesús dijo: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Lo que tú valores más es lo que más vas a hacer. Si te importa mucho tu trabajo, vas a dedicar mucho tiempo a tu trabajo. Y hay cosas que no están mal. Si te importa mucho tu familia, vas a dedicar mucho tiempo a tu familia. Pero Jesús dijo: el que no aborrece a padre, a madre, a hijos, no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué es lo que más valoras? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué tan autosuficiente te crees? ¿Cuánta ayuda necesitas? O más bien buscas cuando estás en un problema, en una crisis. Exponerse no es sencillo. Abrir el corazón y decirles: así soy yo y estoy luchando y batallando con esto, o tengo este problema. No, pero la autosuficiencia. Hasta tenemos dichos los mexicanos, ¿no? El hambre me tira, pero el orgullo me levanta. ¿Y cómo voy a presentarme así vulnerable? Que vean que tengo problemas. Soy el pastor. Creo que los pastores tenemos más problemas que ustedes, hermanos. Porque no solo cargamos nuestras broncas, también cargamos las de ustedes. Y a veces las de ustedes están más gruesas que las nuestras. Imagínense estar cargando con todo eso. Pero el Señor, gracias a Dios, gracias a Él, fíjense lo que después va a decir. Es tan tierno, es tan amoroso, le está hablando tan duro a una iglesia, ¿sí? Y le dice un consejo, o va a hacer algo, dice: yo te aconsejo, dice, verso 18, si yo te aconsejo que de mí, de Jesús, de Cristo, compra oro refinado. ¿Te acuerdas cómo empieza el mensaje de Isaías 55? A todos los sedientos,
¿Sí? Dice: a los que no tienen dinero, vengan, compren sin dinero vino y leche. Ese es lo que nos ofrece Cristo. La riqueza que no necesitamos comprarla con cosas materiales, las riquezas que Él tiene, lo que dice Corintios 9. Dice: Él, siendo Dios, dice, dejó su trono para que con la pobreza con la que Él se vistió, dice, nosotros fuésemos enriquecidos. Y nos está aconsejando: compra de mí oro refinado en fuego. No el que tú estás acumulando, no en lo que estás depositando tu confianza. De mí compra oro refinado. Y vestiduras blancas para vestirte, porque ya le dijo: estás desnudo. No, tu lana negra que estás fabricando, no. Yo te voy a dar vestiduras, como hace rato nos recordaba Rubén. Nos va a vestir de vestiduras blancas, de lino limpio y resplandeciente, sin mancha y sin arrugas. Las vestiduras que Él está preparando para nosotros como su esposa. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, pero el colirio que hace Dios, para que veas. En el capítulo 9 de Juan narra la historia de un ciego de nacimiento. Y al final Jesús hace una declaración para los fariseos que no creen y les dice: ustedes están ciegos. Y, no, nosotros no estamos ciegos, nosotros vemos. Dice: si estuvieran ciegos no tendrían culpa, pero por cuanto dicen que ven, su castigo es mayor. Estoy parafraseando. Cuando alguien dice: es que yo conozco, yo sé. No, a veces, hermanos, tenemos que reconocer: no vemos, tenemos puntos ciegos, no veo lo que soy, no veo lo que hago, no me alcanzo a mirar a mí mismo. Pero si otro me dice: tú estás haciendo esto y esto, estás haciendo esto, tendría que creerles, porque ustedes me ven mejor que yo. Y el Señor está dando este consejo de una manera tierna, amable. Pero como nos ama tanto, no nos va a dejar así si estamos mal. Dice el 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si el Señor te agarra y te da una paliza, dale gloria a Él. En Hebreos 12 lo dice el Señor de manera diferente. Toma estos mismos versículos: yo reprendo y castigo y azoto a todo el que recibo por hijo, porque si no hiciera esto, entonces serías bastardo y no hijo. Pero por cuanto eres hijo, entonces te voy a dar. Y termina esa porción diciendo: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después dice: da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que la disciplina del Señor no es para destruirnos, es porque nos ama. No nos quiere dejar en la condición en que estamos, sin ver, ciegos, desnudos, miserables. No nos quiere dejar así, quiere que despertemos. Y le dice: recobra cosas como antes. Sé pues celoso. Y si descubres que estás mal, arrepiéntete. Arrepiéntete, es la condición que está esperando Dios. Arrepiéntete. Vuelve a mí. Recobra ese celo que tenías por mí. ¿Te acuerdas cuando antes? ¿Sí? Tenías tal celo que tú querías estar en medio de la reunión de los santos. No te mostrabas como el que viene aquí a predicar, a enseñar, a tocar, a servir. Sino tú vienes con un propósito. Yo le pedí a Dios en la oración hoy: Señor, que de verdad podamos bien, todos en un mismo sentir. Que lo que hagamos en esta reunión produzca un cambio, un efecto en nosotros. Que estemos aquí para estimularnos, para alentarnos, para ayudarnos. Y el verso 20
los evangelistas lo sacan de contexto. Lo usan mucho y pues no está muy mal en un sentido, pero si lo vemos a la luz de la Escritura, en el verso 20, acuérdense que Jesús le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los inconversos. Y muchos evangelistas usan este verso para compartir a los inconversos y le dice: mira, sabes que el Señor está a la puerta de tu corazón y está tocando para que le abras tu corazón, y Él entrará a tu corazón y Él cenará contigo y tú con Él. Ábrele el corazón a Jesús. No, hermanos, se lo está diciendo a la iglesia. ¿Saben? La iglesia de la Odisea había dejado al Señor de la iglesia fuera de la iglesia. Decían que tenían a Dios, a Cristo, pero lo tenían fuera, excluido. Y Él, como un caballero, tiene que llegar a las puertas de la iglesia a tocar para que le abran al que es dueño de la iglesia. Qué cosas, ¿no? Un día el papá de mi jefe, que fue el que fundó toda el emporio que creó, me acuerdo que estaba dando Pedro Ferriz el noticiero de la mañana. Y yo estaba ahí viendo a Pedro Ferriz cómo daba la noticia. En la cabina un vidrio y adentro Pedro Ferriz. Y llega el papá de mi jefe, el dueño de todo eso, y se para ahí y lo está viendo. Y se quedó hasta que hubo un comercial. Cuando entra, se acaba el comercial o empieza el comercial, se mete a la cabina y le dice Pedro Ferriz de Con: don Joaquín, ¿qué hace usted aquí? Y su respuesta fue: aquí yo hago lo que quiera porque soy dueño de todo esto. Le dijo. Pero Jesús no es así. Él es dueño de la iglesia y no hace lo que quiere, fíjense. Nos está respetando y está siendo un caballero y está esperando que nosotros le abramos la puerta para que entre. Y dice: yo estoy ahí, estoy tocando, estoy esperando que me abras. ¿Sí? Es una promesa de que Él va a estar con nosotros de una manera tierna. Lo hace en medio de una amarga queja. ¿A qué puerta llama Jesús? A la de su iglesia. A esa iglesia que decía que no necesitaba nada. A esa iglesia autosuficiente, que no alcanza a percatarse de su necesidad, que tiene que depender de todo y en todo de Jesús. Esta iglesia, hermanos, es de Cristo. Voy a volverlo a decir. Esta iglesia es de Cristo. No es de nadie más. Es del Señor. Él es el Señor de la iglesia. Y no puedo hacer yo lo que quiera. Tengo que cuadrarme a lo que el Señor diga. Si Él no impone, Él no violenta, Él está esperando que nosotros dobleguemos nuestro corazón, que reconozcamos nuestra necesidad de Él y le digamos: sí, Señor, estoy arrepentido, perdóname, entra de nuevo en mi vida, no quiero estar lejos de ti, no quiero sentirme un miserable, un desventurado, un ciego, un desnudo. No quiero estar así, Señor. Te necesito en mi vida. Pero tiene que salir de mí. ¿Sí? Y Él está ahí presente. Dice: si tú me abres, yo entraré. Va a entrar. Y voy a cenar contigo. Y tú vas a cenar conmigo. Y la comida en las épocas de Jesús era un símbolo de comunión íntima, de amistad. Y eso es lo que quiere el Señor tener con cada uno de nosotros. Una relación profunda, en donde lo podamos disfrutar. Él dijo en Juan, dice: vendremos el Padre y yo y haremos morada en ustedes. Cantar de Cantares, en el capítulo 5,
Hay una pequeña historia. A partir del verso 2. Bueno, desde el 1 dice: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Y después dice la amada: yo dormía, pero mi corazón velaba. Dice: es la voz de mi amado que llama. Y el amado le dice: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, estaba en la calle, mis cabellos de las gotas de la noche. Y la respuesta de la amada es: me he desnudado de mi ropa. Dice, como diciendo, déjame parafrasearlo a la actualidad, ya me puse mi pijama. ¿Cómo me he de vestir otra vez? Ya me desmaquillé. ¿Y cómo te voy a recibir así? Tú no me has visto desmaquillada. He lavado mis pies, ya me bañé. ¿Y quieres que te abra y tú dices que afuera está el rocío, ya te empapaste, te mojaste? Me voy a llenar los pies de lodo. Y dice: he lavado mis pies, ¿cómo los voy a volver a ensuciar? Pero el amado quería estar con su amada. Dice: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Le tocó una fibra a la amada, dice, y me levanté para ver a mi amado, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Todavía es tiempo, hermano. El Señor no se ha ido. Todo es tiempo de que le abramos la puerta de nuestro corazón y cenemos con Él y Él con nosotros. ¿Sí? Porque a lo mejor en el momento en que decidamos, como la amada de Cantares, ya no va a estar. Si estamos poniendo un sinfín de pretextos. ¿Sí? Es que estoy haciendo ahorita, Señor, nada más dame chance de que termine mi carrera y vas a ver cómo te sirvo. Si tú me das una esposa, un esposo, vas a ver cómo me meto. Les decía en la clase, palabras de Jesús: el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Sobre lo mucho lo pondrá Dios. El que no es fiel en lo poco, aunque tengas todo lo que has anhelado, a lo mejor eso te va a cegar. Cuando tengas riquezas, cuando tengas todo lo que anhelabas. Yo le decía el otro día a Fer, a mi hija, desean un hijo. Hay algunos problemas por el cual no pueden tener. ¿Y si Dios no les quiere dar un hijo? ¿Estarían dispuestos a aceptar esa voluntad de Dios? ¿O es más importante su deseo? Dijeron los dos: no. Si Dios no lo concede, Él es Dios, Él es soberano. Yo sigo tocando la puerta de Dios, lloro todos los días por eso. Pero hay veces que Dios no nos va a conceder lo que queremos. ¿Cómo vas a responder ante eso? Solo cuando Dios te concede las cosas. Nuestro hermano Raire dice de Cantares 5, que lo que leíamos: cuán increíble es que Cristo haya de ser impedido de entrar en su propia iglesia. Cuán bondadoso como para estar todavía solicitando entrar, ¿no? Cristo excluido de su propia iglesia. Y Él está llamando a una iglesia tibia, a la que está a punto de vomitar de su boca. Está llamando a la puerta para ver si hay alguno que es capaz de oírle y de obedecerle. Ahí está, haciendo eso. Le vamos a abrir la puerta.
o vamos a hacer como esa historia que escuché hace muchos años, en donde un hombre le compartieron el evangelio y le dijeron lo hermoso que era la iglesia, la comunión que había entre los santos, ¿sí? Y cómo ahí no se hacía acepción de personas, y la iglesia, pero este hombre era negro. Y entonces cuando se convierte, él no tenía familia, y era vísperas de Año Nuevo, y entonces él no sabía dónde pasar el Año Nuevo, y se acordó, dije, pues la iglesia, con todo lo que me dijeron, ¿qué es la iglesia? Y empezó a buscar una iglesia y encontró una iglesia que está manteniendo un culto, una reunión para recibir el Año Nuevo y darle gracias a Dios. Y se metió, pero la iglesia era de puros blancos. Y él no le importó, pues todo lo que le habrían hablado de maravillas de la iglesia, del compañerismo que hay. Y empezó así, y entonces cuando se vieron los sugieres, ahí Jorge Alma, Marilú, Juan Carlos, ahí de los sugieres vieron, ¿no? Entonces, ¿ya viste? Es que no es de nuestro color. Y él, buenas noches, hermanos, buenas noches. Buenas noches. Dice, ¿cómo le decimos? Y ya uno de ellos de los sugieres se atrevió. Dice, hermano, ay, qué bueno que está aquí, pero ¿no cree que se sentiría mejor? Mira, allá hay una iglesia que es de gente como usted, de su condición, y le damos la dirección. Y él empezó a darse cuenta cómo era la iglesia. Santiago lo presenta, dice, como de los ricos. Si llega un rico a tu congregación y le dice, siéntese aquí, y al pobre lo mandas hasta allá, dice, ¿no estaremos haciendo acepción de personas? Y entonces él se sintió tan desilusionado que lo hayan sacado de la iglesia y se fue enfrente de esa congregación a llorar. Sí, esto no es lo que me habían dicho de la iglesia. Y se le acercó un hombre y se sentó junto a él y lo abrazó. Dice, ¿qué tiene, buen hombre? Y se empezó a quejar con él. Pues que me habían dicho que el cristianismo era esto, y las iglesias esto, otro, y el compañerismo y todo. Dice, pero me acaban de sacar. Él dice, ¿que a ti también te sacaron? ¿Saben quién era? Jesús. Ya lo habían sacado a Jesús de la iglesia. ¿A poco no iban a sacar a los demás? Dejemos que Jesús entre, si es que lo hemos excluido. Y si está, no lo saquemos, hermanos. Verso 21 termina con una promesa escatológica. Dice el verso 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Te imaginas? Jesús nos está preparando un lugar para que estemos junto con Él en el trono que el Padre le ha dado y que está compartiendo Jesús con el Padre y el Padre con Jesús. Si tú vences, te mantienes firme hasta el final, ¿sí? Yo te voy a conceder aquí un lugarcito. Luego Jesús va a decir, mira, cabemos dos en mi trono, vente, siéntate. Es más, yo te cargo, te tomo en mis piernas, en mis brazos, pero quiero que estés aquí. Pero tienes que mantenerte firme hasta el final, hasta que venzas, ¿sí? Vamos a compartir ese mismo trono de Dios y del Cordero. ¿Sabes? Esa comunión íntima con el Señor no va a ser hasta que estemos con Él. Empieza aquí, hoy, si no es que lo has hecho. Hoy, desde hoy puedes tener esa íntima comunión con Dios. No permitas que el Señor de nuestra iglesia, o más bien no permita el Señor que nuestra iglesia, ni ninguno de los que somos miembros de esta iglesia, caigamos en un estado lastimoso en el que se hallaba la iglesia de la Odisea.
desventurada, miserable, menesterosa, ciega y desnuda. Dios guarde a la iglesia en el triunfo. Dios nos guarde a cada uno de nosotros, ¿sí?, de escuchar reproches como los que le hizo Jesús a esta iglesia. Puedes entonar de nuevo, Checo: hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Te invito a que te pongas de pie y